Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Estoy completamente consciente de que cada uno y una de ustedes tienen agendas apretadísimas, muchos de ustedes en sus lugares de origen, con sus comunidades, especialmente en esta parte del año. Por eso agradecemos especialmente a quienes han hecho un esfuerzo enorme para poder llevar a cabo esta reunión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la lista de asistencia, se declara la existencia de quórum de la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo que queda abierta la sesión. Solicito enseguida a la senadora de la Sierra dé lectura al orden del día. Con gusto, presidente. 1, apertura de la reunión. 2, registro de asistencia y declaratoria del quórum. 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. 5, propuesta de exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al Consejo de Europa a emitir una declaración en la que se conmine al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar el trato inhumano de los menores migrantes no acompañados en centros de detención, así como adoptar determinadas políticas en torno a este asunto. 6, análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen respecto a las proposiciones con punto de acuerdo que exhortan al Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta soberanía el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad para su correspondiente aprobación. 7, análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen respecto a las proposiciones como punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que remita a esta soberanía el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares para su correspondiente aprobación. 8, análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. 9, análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen respecto a las proposiciones con punto de acuerdo que exhortan al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. 10, asuntos generales. 11, clausura de la reunión. Consulte a los integrantes de la comisión si se aprueba el orden del día. Consulto a los integrantes si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando su mano. Por la negativa, aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Senadora, solicito consultar si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Senadora. Consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando la mano. Por la negativa, aprobado, presidente. Gracias. Pido a la senadora de la Sierra consulte a los integrantes si se aprueba el acta de la sesión anterior. Consulto a los integrantes si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, aprobada, senador. Muchas gracias, senadora. Como primer asunto en el orden del día, analizaremos la propuesta de exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al Consejo de Europa a emitir una declaración en la que se conmine al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a cesar el trato inhumano de los menores migrantes no acompañados en centros de detención, así como a adoptar determinadas políticas en torno a este asunto. Doy lectura a la propuesta. Exhorto, es innegable la crisis humanitaria que enfrentan migrantes centroamericanos en su intento por llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente los alrededor de 56,000 menores de edad que se encuentran varados en los centros de detención estadounidenses.
Durante su estancia forzada en tales centros, estos infantes carecen de elementales condiciones de higiene, atención médica y psicológica, al mismo tiempo que, según diversos estudios y reportes, algunos de ellos son víctimas de múltiples atrocidades. El 18 de julio del presente año, el Parlamento Europeo emitió una resolución que de manera integral da cuenta de los fenómenos antes mencionados. Tal resolución refuerza el exhorto que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano y presidente de la delegación mexicana formuló ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 27 de junio pasado, donde aludió a las condiciones de los niños migrantes y solicitó el reclamo y la colaboración del Consejo de Europa a efecto de contribuir a resolver el problema. El documento del 18 de julio contiene señalamientos severos hacia determinadas prácticas migratorias, tanto del gobierno norteamericano como del mexicano. Aquí me voy a permitir dar lectura a este exhorto tal como venía y como lo tienen todos ustedes en sus sitios, y enseguida pondré a consideración de todos los presentes algunos cambios en el texto que han sido sugeridos en los últimos minutos ante esta comisión, si me lo permiten. Decía el exhorto en la versión que ustedes tienen en sus lugares correspondientes. Por lo que se refiere al Gobierno de México, reiteramos la intención de seguir procesando y ordenando los movimientos migratorios de acuerdo con nuestras leyes y respetando, por encima de todo, los derechos humanos de los migrantes. En virtud de lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado proponemos al Consejo de Europa a que envíe observadores internacionales para supervisar la irrestricta protección de los derechos humanos de los migrantes. Solicitamos a los países que conforman el Consejo para que contribuyan con aportaciones financieras al proceso de desarrollo económico y social de Centroamérica, mismo que creemos es el único medio para resolver de raíz las multicitadas migraciones. Asimismo, lo exhortamos a que se una a la resolución del Parlamento Europeo y emita una firme declaración que manifieste la preocupación europea ante tan grave situación humanitaria. Solicito a la senadora de la Sierra consulte a los integrantes de la comisión si desean hacer uso de la palabra respecto a la propuesta de exhorto a la que acabo de dar lectura. Con gusto, senador presidente. Consulto a los integrantes si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Estoy con la lista ya la senadora Paredes, por supuesto que la senadora Alejandra Noemí. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero reconocer el pronunciamiento que hizo el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Consejo de Europa, que bien que abordó un tema tan sensible para todos, y le rogaríamos que si tienen una copia o pueden sacar la versión estenográfica, nos las haga llegar. En segundo lugar, voy a hacer un comentario de forma y unas sugerencias de adiciones y modificaciones más de fondo. De forma, solamente quiero dejar en la reflexión de nuestras compañeras y compañeros si cabe
dirigir un mensaje a otro Congreso, que no sea solo un mensaje de felicitación. A mí no me extraña que el Parlamento Europeo o que el Consejo de Europa le manden recomendaciones a todos los países, porque expresa su eurocentrismo y su visión colonialista. Yo valoro el sentido, el fondo de la propuesta, pero me gustaría que quedara en el ámbito de una propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ese es un planteamiento de forma para que no generemos un precedente que haga que se sientan con toda la facilidad de recomendarnos, combinarnos, sugerirnos. Esa sería mi posición de forma, y en estos parlamentos la Comisión de Relaciones Exteriores tiene un gran prestigio, una gran presencia, y no necesariamente involucramos al poder legislativo. Segundo, por la redacción, y por eso me preocupo, no parece que lo que estemos diciendo sea que visiten solamente los albergues en Norteamérica. Si el documento del Parlamento Europeo fue sobre México y sobre Estados Unidos, si les estamos pidiendo que nos envíen observadores, pues van a decir, pues vamos a conocer los albergues de Estados Unidos y los albergues de México. Y eso tiene una consecuencia política. Yo estoy en la oposición, aplaudo, pero tiene una consecuencia política. Quienes tienen que reflexionarla son los que están en el partido del gobierno. Y con esas observaciones, porque no los podemos exhortar, solo que vean a Estados Unidos, y por qué a México no, si el documento del Parlamento Europeo fue Estados Unidos y México, a los dos. En ese sentido, creo que es probable que si perciben un interés del Congreso mexicano, pues nos manden observadores, pero acá. Y ahí es un asunto que, como digo, no me toca a mí reflexionar sobre el tema, pero sí, solidariamente con la vida institucional, pues pongo una lucecita preventiva. Y finalmente, por quienes no han recogido una propuesta de adición, es en el tercer párrafo de la primera hoja. El documento del 18 de julio contiene señalamientos severos hacia determinadas prácticas migratorias, tanto del gobierno norteamericano como del mexicano. Por lo que se refiere al gobierno de México, esto es lo que propongo que sustituya las palabras reiteramos la intención. La Comisión de Relaciones Exteriores respalda la decisión de seguir procesando y ordenando los movimientos migratorios de acuerdo con nuestras leyes y respetando por encima de todo los derechos humanos de los migrantes. Punto y seguido, rechazamos categóricamente ser tercer país seguro. Y en el siguiente párrafo, donde dice, el segundo renglón, conminamos al Consejo de Europa, en lugar de conminamos, cambiarlo por proponemos. Muchas Tiene gracias. el uso de la palabra la senadora Alejandra Noemí Reynoso. Gracias. A ver, coincidiendo en gran parte de lo que mencionó la senadora Paredes y que yo, la reflexión que hacía previo a iniciar la sesión era si los albergues en México estaban en condiciones como para que nosotros exhortáramos a que revisaran los de Estados Unidos, porque evidentemente al haber un pronunciamiento para ambos países por el mismo tema, lo lógico es que pues, los observadores acudan a los albergues, que yo digo que lo peor en México no es que solamente desconozco si están en las mejores condiciones, porque al menos lo que se ha dicho es que se van a construir 16, es decir, ni siquiera tenemos lo suficiente y el hacinamiento también se puede ver reflejado en los nuestros. Y la reflexión es esa, es cómo queremos mostrar a México en el Consejo de Europa, si alguien que se preocupa porque la migración sea ordenada, segura y regular, o alguien que está vigilando
solo al vecino del norte, sin asumir la responsabilidad que nos corresponde, valga la redundancia, en la misma materia. Y en el último párrafo, en donde se refiere a la contribución con aportaciones financieras, también se me hace un poco rudo solicitarle a los países que cooperen, ¿no? O sea, yo creo que tampoco somos quien para pedirles el dinero. Sí podemos invitar a que puedan conocer, considerar el plan de desarrollo regional, pero no creo que sea nuestro papel como comisión el solicitarles al Consejo de Europa, a los países que lo conforman, pues que contribuyan con aportaciones. Se me hace un tanto agresivo y fuera de lo que en realidad es nuestra labor como legisladores en este caso, ¿no? Es cuanto, gracias. Nada más por lo que yo solicitaría, pues modificar el texto de solicitar por invitar o algo así, porque no es nuestra función. ¿Sí? Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, muy buenas tardes. Presidente, me parece que en esta misma redacción hay una afirmación cuando se señala en la última página el proceso de desarrollo económico y social de Centroamérica, mismo que creemos es el único medio para resolver de raíz las multicitadas migraciones. Es cuando se solicita que los países contribuyan con aportaciones. Creo, realmente lo digo de manera respetuosa, que sin desestimar el valor y la importancia de los recursos económicos, sería una mirada simplista de ver un muy complejo proceso de migración. Es evidente que se tiene que invertir en los países estos del Triángulo del Norte y en toda la región centroamericana, pero me parece que solamente o señalar como la única razón una contribución económica para resolver el tema de las migraciones resulta que no es apegado a la realidad. Tenemos una realidad de violencia, por supuesto de crisis económica, de atropello de derechos humanos, pero en fin, me preocuparía mucho los términos de la redacción que se presenta en este escrito, y me sumo también a las preocupaciones señaladas por la senadora Beatriz Paredes y por supuesto por la senadora Alejandra Reynoso. No, me imagino esta carta en los parlamentarios europeos y vendrán a México a ver los albergues de nosotros primero, antes que ir a visitarnos de los Estados Unidos y saber bajo esa óptica cuál va a ser nuestra respuesta y la responsabilidad que tenemos que asumir, y la opinión que ellos emitan va a ser porque nosotros los invitamos a que vengan a hacerlo y como un observador fundamental. Es lo que quiero aportar, es decir, la migración tiene muchas causas y la raíz de las multicitadas migraciones no solamente es el único medio, las aportaciones económicas para resolverlas. Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Vasconcelos. Senador, ¿y si solo lo dejamos en relación a los niños? Sí. Pero es que ese es el sentido. No, el último párrafo está hablando del programa de desarrollo en Centroamérica. Ya ves, solicitud. Bueno, O sea, si solo lo dejamos en relación a los niños, es algo que concita consensos y no lo verían como una intromisión. Si es por los niños, todos estamos con los niños. Y allí lo que podemos señalar más que como petición, solicitamos la solidaridad del Consejo de Europa, porque los niños no sé cuántas cosas. El otro, les estamos pidiendo que vengan a arreglarnos un compromiso que es del Gobierno de México. Ese es mi comentario. Sí. A ver, lo primero que yo abordaría es el texto de mi intervención ante el Consejo de Europa. Lo colocamos en mis redes, fue muy breve
porque el formato de las reuniones del Consejo de Europa solo permite intervenciones, lo crean o no, de 3 minutos. Si aquí nos parece que 5 minutos es poco, pues allá después de 3 minutos simplemente desconectan la electricidad y se queda uno hablando en el vacío. Entonces, lo que pude meter en 3 minutos lo pueden ustedes consultar en mis cuentas de Facebook, Twitter, etcétera. Ahora, lo primero que mencionó la senadora Paredes es la posibilidad de no hacer una declaratoria de la comisión permanente como tal, sino que fuese esto solamente un exhorto de la comisión. Bien, ahí yo discrepo, es algo que pongo a consideración de toda la comisión. Yo creo que justamente involucrar a la comisión permanente le da mucho mayor fuerza a el exhorto. Desde luego lo podemos hacer solamente como comisión y eso en sí es muy importante, pero esto vendría a reforzarse con un pronunciamiento conjunto de la comisión y de la comisión permanente, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la permanente. Ahora, veo que quizá lo que más ha preocupado a los presentes es la idea de que vengan a visitarnos delegados, por así decir, o representantes del Consejo de Europa. Primero que nada, yo diría que ya hay en México, de hecho ha habido a lo largo de muchos años, observadores de los medios europeos, de distintas, las más diversas ONGs europeas y de cualquier parte del mundo que han estado observando nuestras, con mucha frecuencia, desgraciadamente, inadecuadas instalaciones para refugiados, etcétera. No sería esto la primera visita que recibimos del exterior. Ahora, el hecho de que vinieran representantes del Consejo de Europa me parece a mí que nos ayudaría a mejorar las condiciones en que tenemos a los migrantes del lado mexicano, ¿no? Eso vendría justamente a poner una presión de tiempo para que mejoremos nuestro propio trato a los migrantes. Yo creo que sería también una manera de exhortar, para no usar el controvertido término conminar, al propio gobierno mexicano a que con calidad de urgencia mejore tanto donde están en este momento los migrantes en la frontera mexicana con Guatemala, como las condiciones de tránsito por México. Ahora, la intención en general de todo el documento es hacer notar las deficiencias en las condiciones de los infantes en Estados Unidos. No, la verdad yo no percibo bien por qué se piensa que con este exhorto el Consejo Europeo nos va a caer encima a nosotros y no al lado norteamericano. Todo el sentido del exhorto es llamar la atención sobre las condiciones en que el país más rico del mundo tiene a los detenidos en su propio territorio. Tampoco podemos comparar los recursos de los Estados Unidos de Norteamérica, de la economía norteamericana, no podemos compararlos con nuestros propios recursos, de modo que es mucho más condenable el hecho de que los infantes estén como están en los campos de detención norteamericanos que cualquier deficiencia que podamos tener del lado mexicano. Y otra cosa que me parece muy importante, nada más señalo esto, en México las deficiencias que podamos tener no son políticas de Estado. En el caso de los Estados Unidos, creo yo que sí son políticas, al menos de la actual administración del presidente Trump. Las condiciones en que tienen a estos menores de edad en los campos de detención norteamericanos son condiciones que deliberadamente mantiene el gobierno norteamericano para tratar de disminuir el flujo de migrantes a los Estados Unidos. Entonces es muy distinto una política de Estado hacia migrantes que condiciones precarias determinadas
por la limitación de recursos económicos, por el hecho de que para México este fenómeno se nos vino encima a partir del otoño pasado de manera inesperada, en tanto que en Estados Unidos es una cuestión, estos movimientos migratorios que existen ya por muchos años. Lamentablemente, me voy a lo mismo de Nancy. Pero Yo desde digo- luego tomamos en cuenta, obviamente, Sí, todas sí, las observaciones. Yo insistiría, desde Sí. la oposición me encanta ese punto de acuerdo. Entonces, por lo tanto, te encanta. Si pienso como instituciones mexicanas, me parece que estamos dando un pase para que vengan a observar cosas que no tenemos bien. No las tenemos bien. Pero ya están siendo observadas. Sí, en fin. Por Sí, eso, no, veo el matiz, veo el matiz. si es una decisión de ustedes, bien, gracias. En fin, ahora tú vas a llevar, me imagino, Nancy ya no regresa. No subió al evento, Bueno. pero yo quisiera… Sí, nada más, si te parece, termino. Entonces, ahora, otra cuestión que ha sido puesta sobre la mesa, en particular por la senadora Vázquez Mota, es la cuestión de solicitar fondos, ¿no?, de países europeos, en este caso del Consejo de Europa, para el desarrollo integral de América Central. Uno puede estar de acuerdo o no en esa política, pero debo de decir que sí es el eje central de la política del actual gobierno para resolver el problema de los flujos migratorios. No, yo creo, perdón, que todo el énfasis, digamos, del programa que fue presentado hace un par de meses y que fue elaborado en conjunción con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, tiene como eje central que solo invirtiendo recursos financieros para el desarrollo económico y social de Centroamérica se podrá resolver de fondo esta situación. Entonces, a mí me parece que pedirle a Europa que contribuya a algo que esencialmente se planteó como responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá y de México, es cierto. Esos son los tres países que en el programa de la CEPAL están convocados a hacer las mayores, hacer las mayores aportaciones financieras. Yo creo que si los europeos se sumaran en la medida de sus posibilidades o de su interés en el problema, pues sería tanto mejor si sostenemos el criterio de que el desarrollo económico de Centroamérica es crucial para la resolución de este problema. Por eso a mí no me parece inadecuado solicitar, invitar, no conminar, invitar a los europeos a que aporten si ese es su deseo. Nadie los estaría obligando, ¿no? En fin, esos serían mis comentarios por el momento. Yo tengo unos comentarios, presidente. A ver, respecto a este tema, a este último párrafo y a lo que corresponde al plan de desarrollo, yo se lo decía ahorita, no es un plan, no es una política de Estado. Una política de Estado es cuando va acompañado de todas las fuerzas políticas, de todas las visiones, incluso, pues cuando menos que llevara pues el visto bueno del Senado. El Plan Nacional de Desarrollo se ha hablado, pero no se ha mandado al Senado. No se ha presentado de manera formal en el Senado de la República. Es un proyecto y una propuesta del Ejecutivo, que yo le decía con la CEPAL exactamente igual, que incluso cuando se le pregunta al canciller cuál es la diferencia del plan de la Alianza por la Prosperidad y porque es con la CEPAL, se hizo exactamente igual, por las mismitas razones, con la diferencia que es 5 veces más el recurso que le metió Estados Unidos a lo que propone México, a lo que México le invierte. Y la respuesta fue, la diferencia es que era mucho burocratismo el plan de la Alianza, pero el fin era el mismo. Pero a lo que quiero llegar es que no es una política de Estado, esa es una propuesta del Ejecutivo que no ha llegado al Legislativo, porque incluso hay un punto de acuerdo que está pendiente de que se dictamine, donde precisamente estamos pidiéndole al Ejecutivo que mande al Senado
este plan de desarrollo. ¿Para qué? Pues para su análisis, para su acompañamiento, para su aprobación. Hasta ahora es una propuesta del Ejecutivo, no es del Legislativo, y por lo tanto nosotros, como Poder Legislativo, pedir dinero, solicitar que inviertan, que vengan en algo que no ha pasado ni por esta comisión, ya no digo por el Pleno, creo que no va, ¿no? O sea, y si lo que queremos abordar es la crisis migratoria y de los menores, porque así inicia, creo que el plan de desarrollo no atiende el tema de los menores, atiende desde la visión del Ejecutivo una parte del origen del fenómeno migratorio, no es la solución. Y yo también pediría que en todo caso el último párrafo fuera eliminado, o no acompañaríamos nosotros el posicionamiento. Le pedimos a la senadora Reynoso que ella otorgue la palabra. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera, tal vez no fui suficientemente clara en mi exposición. Por supuesto, no tengo ninguna contradicción en cuanto al valor y lo estratégico, lo crucial de lograr un desarrollo integral en los países centroamericanos, en nuestro propio país, para poder ayudar, si no a eliminar del todo, pues sí a subsanar en gran medida causas muy dolorosas de migración. Pero a lo que voy es que en la redacción, o por lo menos como está planteado, daría la impresión de que es con los recursos como vamos a resolver, y me parece que lo que se requiere es sí recursos, pero con una visión integral y con un acompañamiento de corto, mediano o largo plazo para que esto pueda realmente tener un resultado como el que aquí se está pretendiendo. En segundo lugar, me preocupa que este llamado que hagamos al Consejo de Europa se entre en una clara contradicción cuando los Estados Unidos, o a través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos da a conocer que ellos retiran los apoyos a Centroamérica, o el día de hoy una amenaza total a Guatemala, ¿verdad? Porque no firmó como un tercer país seguro. Entonces es como decir, a ver, vengan ustedes de Europa, lo cual yo me sumo, tratándose de la agenda de niñas, niños, su interés superior, aplaudo esta propuesta, me sumo a ella, la respaldo totalmente en México, en Estados Unidos, y creo que incluso propondría que en la redacción se hable del interés superior de las niñas, de los niños, de sus derechos humanos en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, pero esta parte la aplaudo y la acompaño, pero realmente creo que cualquier parlamentario europeo, cualquier miembro del Consejo de Europa haría una pregunta lógica en esta mesa, en cualquier otra. ¿Cómo nos mandan a traer a nosotros a dar recursos y a observar cuando usted, su vecino, ¿verdad?, está amenazando a Centroamérica, le quitó los recursos y de parte de México, pues parece que hay un gran silencio. O sea, no estamos, o parecería que no estamos respondiendo al menos con la fuerza que se estuviese necesitando. Vaya, lo pongo sobre la mesa. Creo que si nos concentramos, como decía la senadora Beatriz Paredes y la senadora Alejandra Reynoso, en el interés superior de las niñas y de los niños, que urge ser atendido. Incluso yo propondría algo más, que de eso sí me parece que como parlamentarios podamos armar una comisión para ir a visitar esos albergues, para ir nosotros, invitar a todos los que querramos, ¿verdad?, europeos, asiáticos, africanos, de cualquier continente a que vengan. Pero ¿por qué nosotros no tomamos esa decisión y organizamos aquí un grupo de trabajo de la comisión, como le quieran llamar, como se concrete, y vamos a recorrer albergues en México que estén atendiendo niñas y niños, y a los Estados Unidos también? Y entonces me parece que seremos voces con más legitimidad para, con base en lo que nosotros encontramos en estos albergues o en estos centros de detención, poder entonces sí solicitar el acompañamiento, empezando por el Congreso de los Estados Unidos y por las propias autoridades allá, y aquí lo que nos toca hacer también, pero sin desestimar esta petición que acompaña a niñas y niños, y a la cual me sumo totalmente. Presidente, hagámoslo nosotros primero, porque la pregunta es: ¿y ustedes cuántos albergues han visitado? Aquí
y en Estados Unidos. Y creo que sería bastante trágico que la respuesta sea o muy pocos o peor aún, ninguno. Gracias. Yo quisiera comentar que en términos generales yo respaldo la propuesta que hace usted, presidente. Me parece que eso va a servir para visualizar sobre todo la mayor parte de los niños que se encuentran en condiciones infrahumanas se encuentran en Estados Unidos, 56,000 según las cifras que se manejan, pero es muy importante mencionar que de esos 56,000, 21,000 llegaron en el primer trimestre de este año, o sea, ha habido un incremento importante y creo que hacer este llamado al Consejo Europeo sirve para visualizar las condiciones en que están. ¿Por qué? Porque la opinión obviamente del Consejo será de gran peso. Sin embargo, creo que sí hay palabras, verbos que se utilizan en este exhorto que podrían modificarse para no enviar un mensaje contrario a lo que pretende esta comisión. Por ejemplo, lo que ya comentaba bien la senadora Beatriz acerca de no hacer la combinación, sino a invitar, pero también respecto a las aportaciones financieras, yo no creo que esté mal invitarlos a que continúen haciéndolo. ¿Por qué? Porque algunos países ya lo hacen. Alemania, por ejemplo, ya contribuye. Entonces, no tanto específico, pero sí hay programas de desarrollo que ellos tienen permanentes y que, aunque no van enfocados específicamente a esto, pero ellos ya aportan. Entonces, decirles, por ejemplo, que solicitamos para que contribuyan, pueden decir, pues ya lo hacemos, a lo mejor no directamente al programa, pero ya tienen. Entonces, se puede decir, a invitarlos a que continúen, a que fortalezcan, utilizar verbos así. Y a lo mejor creo también, para efecto de que aquí hay una diversidad de pensamiento y algunos estarán de acuerdo en que la medida para disminuir o inhibir la migración es a través del desarrollo económico, algunos pueden considerar que hay más elementos, probablemente quitando la palabra único, medio, o sea, mismo que creemos es una herramienta para resolver de raíz las multicitadas migraciones, a lo mejor quitando esa palabra de único puede favorecer al consenso de la comisión y en su caso del Pleno, presidente. Es cuanto. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Como senador de Morena, me sumo desde luego a la propuesta que hace nuestro presidente de la comisión y quisiera entender el fondo del propósito que se busca ante una etapa tan compleja que lacera los derechos humanos de familias enteras, de mujeres y de niños. Creo que se puede enriquecer, ¿verdad?, con los temas que se han vertido por parte de la senadora Beatriz, la senadora Josefina Vázquez Mota, y que, si así lo considera usted, se puede enriquecer el planteamiento. Si así es, adelante, pero hay que hacerlo. Si queremos seguir haciendo las cosas igual y no nos atrevemos a cambiar la lógica del ejercicio de los derechos humanos, vamos a seguir estando en las mismas circunstancias. Vivimos una nueva etapa y la defensa de los derechos humanos en el mundo ha tenido una evolución que en la propia tesis jurídica del convencionalismo ha obligado a países a tener que modificar sus leyes, sus marcos normativos. Así es que tampoco que no nos cause extrañez o rareza que se invite a organismos internacionales, es parte de la movilidad. Este tema de la migración no es un tema de actualidad. Desde el principio de la humanidad, las sociedades nómadas han migrado. Desde mi punto de vista, la migración no es un problema, es un fenómeno social. Así es que vayamos hacia adelante, hay muchos temas todavía que discutir, hay que tomar una definición, hay que ver hasta dónde, propongo, con mucho respeto, señor presidente, hasta dónde la iniciativa que usted tiene puede
enriquecerse con los planteamientos que veo positivos de las senadoras del PRI y PAN y poder concretar para avanzar. Y esto no nos exenta de, desde luego, ir a visitar los albergues, hay que hacerlo. Y esto no nos exenta de tareas específicas que tenemos que hacer en la comisión y de que lo que hemos visto por parte del presidente de la República es una total apertura. O sea, si hay visita y se ve que hay albergues que están en mal estado, pues qué bueno que se visiten y qué bueno que se sepa. Aquí no se oculta, no estamos en un gobierno de maquillaje donde hay que ocultar, vivimos en una situación de inseguridad, la mitad de la población vive en pobreza, los adultos mayores están en un proceso de atención, somos el tercer país con mayor impunidad en el planeta. Es decir, no se trata de ocultar la realidad, se trata de enfrentar la realidad. Y en ese sentido, interna y externamente, hay que entenderla. Y creo que en ese sentido, la conclusión de mi comentario sería respaldo en lo personal el planteamiento del señor presidente, y si hay que enriquecer la propuesta con los planteamientos que se han hecho, usted lo podrá analizar y estar en plena disposición para abordar, resolver y seguir con el orden del día, que es intenso para las tareas que tenemos nosotros. Es mi comentario respetuoso, desde luego, para todas y para todos. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero participar. Yo celebro realmente el hecho de que se haya realizado este exhorto, me parece excelente, dadas las condiciones que tiene el fenómeno migratorio en el país y cómo se ha venido dando un análisis con respecto a todo y lo que está pasando, sobre todo la política migratoria que está llevando nuestro presidente, que está centrado sobre todo en el desarrollo económico de la parte sur de México, de la frontera sur de México y de estos 3 países del Triángulo Norte de América Latina. Yo creo que es excelente. También me parece bien que habría que, en cuanto a este documento, habría que atender también ciertos aspectos que se han mencionado en el sentido no de fondo, sino más bien de forma. De forma que no tiene, por ejemplo, culminar por proponer o cosas así, que me parece que serían convenientes. Pero también, ¿por qué no decir? Yo estoy muy de acuerdo. Yo he viajado por tanto por toda la frontera norte y la frontera sur. Yo sí he visitado los albergues y puedo decirles que hay muchos albergues que realmente vale la pena visitarlos y que tienen tiempo y están atendiendo de una muy buena manera, ¿verdad?, a los migrantes y a los niños también. Claro que hace falta. Dado el fenómeno que se está presentando y que está creciendo, hacen falta más albergues y hay una propuesta también del presidente ya él mencionó que se iban a crear más albergues. Y yo creo que eso me parece muy bien. También sé de antemano que hay observadores extranjeros. Ya están los observadores extranjeros revisando, buscando ver la manera de cómo se está tratando el proceso de la migración. Yo también quiero decirles, ¿por qué no solicitar apoyo a otros organismos extranjeros? Me parece bien. Yo creo que hay que entenderlo. En Europa, este asunto de la migración ya tiene muchísimo tiempo y ellos se han enfrentado también a todo este fenómeno migratorio, lo conocen, algunos han resuelto, la mayoría se ha resuelto de la mejor manera para ellos. ¿Por qué no solicitar también? Estamos en eso, todos estamos inmersos ahorita en la cuestión migratoria. Esa es lo que yo quería mencionarle y que estoy de acuerdo con su propuesta, señor presidente, senador presidente.
Sí, muy rápido. Bueno, lo primero quiero que el sentido de nuestra propuesta o de quienes hemos hablado, y lo hago en plural, nunca ha sido ocultar nada, al contrario. Estamos totalmente del lado de que se abran y de que vengan tantos cuantos sean posibles. En todo caso, la preocupación que yo sigo expresando es el hecho de que, y también coincido en que los fondos y la cooperación continúa y ojalá se fortalezca, y también coincido en que solamente con un desarrollo integral podemos lograr que esto que decía el senador Armenta, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que son las corrientes migratorias, no obedezcan a causas tan dolorosas y no tengan otras causas que no necesariamente sean la violencia, la pobreza, una expulsión como la que se está dando ahora, fundamentalmente por estas razones. Creo que aquí lo que se ha propuesto ha sido con la mejor voluntad, primero, decía la senadora Reynoso, un orden, teniendo el Plan Nacional de Desarrollo, conociendo de manera más integral. Bueno, pues basado en eso damos este paso. Lo que yo también insistiría, presidente, y a todas las senadoras y senadores, es la posibilidad de armar un grupo de trabajo, que vayamos a recorrer estos albergues aquí, algunos en los Estados Unidos, para caminarlos, para tener esa retroalimentación. Y entonces creo que incluso una petición como este exhorto que se está haciendo tendrá elementos todavía mucho más de fondo, o por lo menos con esta experiencia de haber caminado estos albergues. Y también se tendrá que hacer entonces un exhorto a otras instancias, no solamente al Consejo de Europa, que también tiene una responsabilidad primera, ¿verdad? Digo, en los Estados Unidos también hay corresponsables, como lo sabemos aquí en México. Vaya, creo que lo que hay es una buena voluntad de que sea un exhorto que considere, que contemple todas estas consideraciones y que no pierda, esa es mi perspectiva, el corazón del exhorto, que es el interés superior de las niñas y los niños, que mantengamos este propósito y que aquello que haga ruido, que no genere un consenso suficiente, pues se pueda reconsiderar. Yo haría una petición muy respetuosa, que a lo mejor aquí no es el momento de terminar la redacción, sino que nos puedan permitir, con estas consideraciones y la buena voluntad que siempre ha habido del presidente, que se haga una propuesta de redacción, que la veamos en los mejores términos para poderla acompañar, y que no se ponga en consideración aquí para que sea por consenso. Creo que un exhorto de esta magnitud merece ir acompañado por el consenso de todos los grupos parlamentarios, como lo hemos hecho con nuestras embajadoras y embajadores, es decir, ir al exterior sin tener un consenso amplio, creo que de entrada no es un buen mensaje. Entonces yo hago esta propuesta de manera respetuosa. Compañeros y compañeras, yo tengo uno o dos comentarios que hacer y luego quisiera proponer que se sometiera a votación cuando menos dos aspectos de lo que hemos venido hablando en la última hora. Un comentario es que si se mantiene esta solicitud de recursos económicos por parte del Consejo de Europa, no sería esta la primera aportación europea, puesto que Alemania anunció ya a finales de mayo una aportación, no recuerdo de cuántos, me parece que 50 y tantos millones de dólares para el plan de desarrollo en Centroamérica, este plan del que hemos estado comentando. Que nadie conoce. Bueno, o sea, Alemania ya ofreció, ya hizo un ofrecimiento. En todo caso, se trataría aquí de que otros países europeos se sumaran a esta propuesta. Ahora, desde luego, todos los cambios de redacción, tales como cambiar y poner en vez de combinar, invitar o exhortar, de mi parte, denlo por hecho que quedan incluidos en una nueva redacción. Yo propongo que, para acelerar la cuestión, porque también no queremos que esto se prolongue por tiempo indefinido, por una sencilla razón: mientras estamos hablando, siguen muchísimos miles de niños en Estados Unidos principalmente, esa es la intención de este exhorto, aunque también desgraciadamente del lado mexicano, sufriendo toda clase de vejaciones. Entonces yo propongo que, recogiendo
el vocabulario, los cambios de redacción que se han dicho aquí esta mañana, yo les haga llegar hoy mismo una propuesta de nuevo texto para ver si podemos llegar de esa manera a ese consenso que señala la senadora Vázquez Mota y que a mí también me parece que sería esencial. Pero hay dos cuestiones que pudiéramos ya votar ahora. Una, si eliminamos por completo la petición de fondos, porque ha sido de lo más controvertido, ¿no? Eso puede quedar fuera, no me parece la parte medular del exhorto, yo la incluiría por las razones que ya mencioné, pero si hay una mayoría de votos en esta reunión, en el sentido de que se elimine, lo eliminamos. O sea, no va a tener mayoría ¿Perdón? en contra porque tiene… Bueno, a ver, presidente, nada más, antes de que continúe, me gustaría hacer… Sí. Si esta Comisión de Relaciones Exteriores tiene una copia del plan que nos pueda proporcionar, se los voy a agradecer antes de apuntar esto. Porque entiendo que ya lo conocen. ¿Del plan de Centroamérica? Sí. Ay, perdón, senadora, pero fue hecho público a toda la sociedad Pero debe de estar un mexicana. documento oficial. Claro, Si nos fue lo pueden presentado compartir. incluso en una conferencia de las llamadas mañaneras, ahí se entregó con la presidenta de la CEPAL, que fue quien lo Sí, puso. ha habido declaraciones desde el 1 de diciembre. Pero si el tienen plan- el documento, o sea, con eso, si existe, Sí, yo creo sí, que la sí. comisión lo tiene Ah, y sí, que nos sí, lo pueda sí. compartir. Desde luego, pero en cuestión, en un par de horas, yo creo que se los podemos hacer llegar. Porque, como digo, fue un plan hecho público por la doctora Bárcenas en Palacio Nacional ante todos los medios de comunicación, pero con muchísimo gusto yo les hago llegar una copia. Pero si les parece, nada más para avanzar en el tiempo, y como dice el senador Armenta, para continuar con el orden del día, podríamos de una vez votar si se elimina la cuestión relativa a pedir fondos, pues se puede quitar simplemente ese elemento. Y la otra cosa que yo sugiero que se podría poner a votación desde ya es si esto iría como un exhorto únicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores o un exhorto conjunto de la Comisión y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Les parece que procedamos así como manera de hacer más ágil el procedimiento? Entonces yo sometería, si me lo permiten, a votación, ¿se elimina o se mantiene la petición de aportar recursos económicos a un plan de desarrollo económico y social en Centroamérica? Yo diría quienes estén a favor, levanten la mano, y quienes a favor de que se mantenga, y quienes estén a favor de que se elimine. Pues para qué pregunta, presidente. No había hecho. Yo para la aritmética soy lento. Siempre fui lento en la aritmética. Sí. No había hecho mis cuentas. Lo pregunté de buena fe, de veras. Sí. Pero entonces, Tres del PAN no. en contra y Morena a favor y Verde. No, pero yo insisto. Pero yo insisto en que si esto implica que el PAN ya no votaría en consenso en el total del exhorto, Presidente, pues en ese caso yo mismo no estaría de acuerdo. Perdón, presidente, perdón por la insistencia, pero creo que incluso esta consideración de recursos que nosotros hemos manifestado que coincidimos en el valor de la cooperación internacional, creo que si en el contexto de una redacción, en los términos en que se ha solicitado, se incorpora así, podríamos acompañar, presidente. Me parece que si nos damos el tiempo de ver la redacción hoy mismo en la tarde del documento, entonces no habría por qué precipitar esta votación aquí, porque yo insistiría, sobre todo, ojalá en muchos casos, pero particularmente frente al exterior, por lo menos creo que ahí podríamos coincidir el valor del consenso. Y me parece que en el tema de la permanente, quienes han estado participando en la permanente, que no es mi caso, consultar con los coordinadores parlamentarios o quienes estén a cargo de la permanente su punto de vista de que esto se lleve por la permanente, considerarlos, ¿verdad? Porque es parte de la negociación del acuerdo político, vaya,
que no de pronto se encuentren con esa sorpresa, sino que sepan que están en esta consideración. Igual ya se hizo, presidente, y lo desconozco, ¿verdad? Y ya hay la aprobación, el consenso de acompañar. Lo que yo estoy intentando es que se logre un buen consenso, que vaya con fortaleza el documento, que sea muy robusto el exhorto. Si eso amerita un par de horas más para el acuerdo político, creo que es bienvenido y no obligarnos a votarlo en esta circunstancia. Pues si les parece, nuevamente ponemos a votación lo que acaba de mencionar la senadora Vázquez Mota, es decir, de posponer la votación de este momento. Ese es el sentido de la participación. Documento hoy en la tarde y esto adelante, creo que ¿Parece? puede ¿Sí? transitar. No Bueno. hay ninguna voluntad de obstaculizar. Claro. Entonces creo que sobre ese punto hay consenso y Digamos yo, que por práctica parlamentaria ya fue votado. Sin embargo, usted en su calidad de presidente podría presentar a las senadoras el documento con la redacción y se agregaría en términos concretos a la votación para darle el consenso, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en otras comisiones? Se los digo de verdad con mucho respeto. Nos hemos llevado semanas consensando, y a la mera hora por un punto, una coma, se destruye el consenso. Entonces, eso sería una pena, claro. ojalá y que no sea así, ojalá y que no sea así. No hay la voluntad realmente, senador, y si hay un compromiso de quienes tenemos alguna propuesta, solamente en aras de que sea de verdad un documento con estas consideraciones, que la voluntad es fortalecerlo, Claro. y tener, insisto, en el corazón el interés superior de niñas y niños, vaya, es en la mejor disposición, ¿no? ¿El objetivo es mandarlo o presentarlo en la siguiente sesión del Consejo de Europa? No, el objetivo original era enviarlo mañana a la comisión permanente para que la comisión permanente decida qué hacer con él, porque tampoco nosotros le podemos imponer a Y la… es algo que sí, yo creo que se acuerde hoy la redacción por la tarde, que ya se socialice con Se todos, socializa. todas, Muy bien. firmemos y mañana se incluya en la… Esa era también mi idea Se incluya en original. la permanente, pues, Claro. Bueno, entonces yo me comprometo a hacerles llegar para principios de la tarde, bueno, cada quien tiene su definición de principios de la tarde, para algunos ya es el principio, no, digamos hacia las 6 de la tarde, una nueva redacción, ¿sí? Y en ese caso, pues pasaríamos al siguiente punto. ¿El Consejo de Europa es para la sesión, la próxima sesión del Consejo de Europa o No, para enviarse ahora? no, para enviarse ahora, la próxima sesión es hasta octubre. En octubre, así es. Sí, no, sería enviarlo en cuanto esté listo. Ok. Si les parece bien, continuamos entonces con el orden del día, ¿no? Estaríamos en la página 6, ¿verdad? La 7, la 7. Entonces yo sigo continuando. Continuando con la reunión, me informo que la mesa directiva turnó diferentes proposiciones con punto de acuerdo que exhortan al Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta soberanía el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad para su correspondiente aprobación. En consecuencia, solicito a la senadora Reynoso consulte a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo a su resolutivo. Con gusto, presidente. Consulto a los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se dé lectura solo a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando su mano. Se dispensa y doy lectura al resolutivo. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones remita el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad con el fin de que dicho instrumento sea aprobado a la brevedad.
Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Quienes quieran hacer uso de la palabra, sean tan amables de manifestarlo levantando la mano. Dado que no hay nadie que haya solicitado la palabra, solicito a la senadora de la Sierra proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Sí. ¿Perdón? Retomo. Es que no está Nancy. Perdón. La senadora Reynoso. Solicito a los integrantes, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Se aprueba el dictamen. El siguiente proyecto de dictamen sujeto a análisis es el relativo a las proposiciones con punto de acuerdo que exhortan al Poder Ejecutivo Federal a que remita a esta soberanía el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares para su correspondiente aprobación. Pido a la senadora Reynoso consulte a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo a su resolutivo. Consulto a los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar únicamente lectura al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se dispensa la lectura y leo solo el resolutivo. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones remita a esta soberanía el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, con el fin de que dicho instrumento sea aprobado a la brevedad. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Quienes quieran hacer uso de la palabra, sean tan amables de manifestarlo. No habiendo oradores, solicito a la senadora Reynoso proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Quienes estén por la aprobación del proyecto de dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Queda aprobado, por lo tanto, el dictamen. Continuando con el orden del día aprobado, procederemos a analizar el proyecto de dictamen que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Pido a la senadora Reynoso consulte a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo a su resolutivo. Con gusto, presidente. Consulto a los integrantes si se dispensa la lectura para dar únicamente lectura al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado. Doy lectura al resolutivo. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscriba el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Es cuanto, presidente. Sí. Bueno, quiero reconocer este punto de acuerdo que presentó la senadora María Guadalupe Covarrubias, porque realmente tiene un enorme valor. Y creo que es muy importante la votación que vamos a hacer en este momento a favor justamente de niñas y niños, porque es un exhorto de un protocolo que tiene que ver justo con denunciar violaciones, toda esta agresión, la violencia contra niñas, niños, explotación, discriminación. Así que estoy segura de que vamos a acompañar con gran entusiasmo este exhorto que se hace, este punto de acuerdo de la senadora Covarrubias, que es parte de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que creo que es
muy importante para nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Entiendo que no hay otros senadores o senadoras que deseen tomar la palabra, en cuyo caso solicito a la senadora Reynoso proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba el dictamen. Continuando con el orden del día, tenemos un proyecto de dictamen en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscriba y remita a esta soberanía la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos del 15 de junio de 2015. Solicito ahora a la senadora Reynoso consulte a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo a su resolutivo. Con gusto, presidente. Solicito a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para únicamente dar lectura a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Se dispensa la lectura del dictamen y leo únicamente el resolutivo. Punto de acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores suscriba y remita a esta soberanía a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos del 15 de junio de 2015. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Quienes quieran hacer uso de la palabra sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Yo tengo una observación, pero presidente, no sé si en el resolutivo me queda como un poco incompleto, porque si bien se le pide a Relaciones Exteriores suscribir y remitir al Senado, pero se queda hasta ahí, no para su aprobación, para su ratificación o solamente para nuestro conocimiento. Creo que me le falta algo al final. Sí, ¿cuál sería en la razón, así es. Porque es el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores suscriba y remita a esta soberanía a la brevedad la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos del 15 de junio. Pareciera que pues solamente estamos viendo que nos lo mande, pero remita. Tiene que haber una razón. No sé, el proponente… de agregar allí, sí, digamos, para su… no sé cómo venía el proyecto original del proponente. ¿Tienes el texto? Lo que proponía el proponente, valga la redundancia, era justamente que se suscriba por parte del Estado mexicano y que se remita al Senado para que aquí iniciemos ya el proceso de análisis, discusión y votación del mismo. Entonces faltaría esa parte. Hay que agregar esos tres términos. Exactamente. Que se remita a esta soberanía para su discusión, análisis y aprobación. Okay. Solamente es lo que agregaría a este resolutivo. Claro. Bueno, dando por hecho que esos tres términos se incluyen, procederíamos, si no hay otros oradores que quieran tomar la palabra, a votación, ¿no? ¿Nadie más sobre este Con gusto. tema? Solicito a la senadora Reynoso proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. Quienes estén por la afirmativa para aprobar este punto de acuerdo, agregando al final del resolutivo para su discusión y en su caso aprobación correspondiente, sí, quedaría a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, presidente. Conforme a la votación, se aprueba el dictamen. A continuación, procederemos con la sección de asuntos generales. En caso de que alguna senadora o senador quiera hacer uso de la palabra, favor de manifestarlo.
No oigo de este lado. No. Ando mal del oído. Pues no habiendo más asuntos que abordar, informo a las y los integrantes de esta comisión que siendo las 14:50 del 23 de julio del 2019, se declaran concluidos los trabajos de esta cuarta reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Agradezco muy sinceramente a todas y a todos por el gran esfuerzo que han hecho para estar presentes aquí y los conmino también a que seamos todos muy puntuales la próxima vez, sin alusiones personales a nadie. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias. Oiga, ¿y sabe? Sí.